Salmo 38, versos del 0 al 22. Salmo 38, del 0 al 22. Así dice el Señor. Salmo de David para recordar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Amén. El contexto de nuestro salmo no lo conocemos, pero es obvio que David había pecado y su Padre Dios lo estaba castigando por su pecado, no con la ira del juez del universo, sino con el amor paternal de Dios. El contexto del Salmo 38 es la realidad del pecado de los creyentes y el amor paternal de Dios que los castiga para purificarlos y aumentar en ellos su temor de Dios y librarlos de otros pecados en el futuro. Ese es el tema del Salmo 38, la realidad del pecado de los creyentes representados en David y el castigo paternal de Dios para purificarlos y bendecirlos. El título que le hemos puesto a la exposición del Salmo es Castigo de amor paternal. Castigo de amor paternal. Este es uno de los llamados salmos penitenciales, donde David confiesa su pecado y reconoce que Dios su Padre lo está castigando. Y siempre que llegamos a estos salmos penitenciales nos encontramos con el maravilloso tema del amor castigador de Dios. Y por eso el título, Castigo de amor paternal. La palabra clave que veremos a lo largo de la exposición es la palabra castigar. Se refiere obviamente al castigo de Dios como Padre. Y vemos en el Salmo básicamente dos cosas acerca de nuestro Padre Dios y su trato con sus hijos. En primer lugar, vemos en el Salmo la severidad de Dios Padre al castigar a sus hijos. La severidad de Dios Padre al castigar a sus hijos. En los versos 0 al 14.
Y en segundo lugar vemos la fidelidad de Dios Padre al castigar a sus hijos. Los versos 15 al 22. Dos atributos de Dios relacionados con el castigo de amor paternal a sus hijos. La severidad, lo severo que puede llegar a ser el castigo, y la fidelidad de Dios aun cuando castiga a sus hijos. Ubicados en la máquina del tiempo, estamos en el siglo X antes de Cristo. Debemos ver a Cristo en este salmo en el siglo I y aplicarlo a nuestras vidas en el siglo XXI. Comencemos viendo la severidad de Dios Padre al castigar a sus hijos. El salmo es una oración, y en la primera oración que hace David y en la forma como describe su situación actual, vemos la severidad de Dios Padre al castigar a sus hijos. Vean otra vez conmigo el verso 1. Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Dios, es como si David le estuviera diciendo a Dios: Dios, no me castigues con aquella ira con que tú castigarás al impío, sino castígame con tu amor paternal. Pero yo estoy sintiendo tu castigo tan fuerte, Señor, que podría decir que es como si me estuvieras castigando con la ira del juez y no con el amor del Padre. Es decir, esta primera súplica de David es una forma como David le está diciendo al Señor: Señor, disminuye el castigo, porque está muy fuerte. Es una forma de suplicar que tenga misericordia de la situación tan dolorosa en que se encuentra. Es muy severa la situación en que David está. Y por eso en el verso 0, en el subtítulo del Salmo, David coloca esta frase. Vean conmigo el verso 0. Salmo de David para recordar. Para recordar. Es como si David nos estuviera diciendo: miren cómo Dios me castigó a mí, y acuérdense siempre cuán severo puede llegar a ser el castigo que Dios nos puede dar a nosotros, sus hijos, para que aumentemos nuestro temor a pecar y nuestro temor al castigo que Dios nos puede dar, porque Él puede llegar a ser muy fuerte. Vean conmigo el verso 2. El verso 2 ratifica lo mismo. Dice el verso 2, ¿por qué? Ese por qué nos indica la razón por la cual David está pidiendo que el castigo disminuya. Porque tus saetas cayeron sobre mí. La idea es que Dios entesa su arco y apunta sus saetas y clava una, y clava otra, y clava otra, y clava otra. Son muy duras las saetas de Dios. Y enseguida dice David: y sobre mí ha descendido tu mano. Sobre mí ha descendido tu mano. Cuando nosotros nos criamos en la casa de nuestros padres, todos le tenían temor a la mano del papá. Cuando la mamá castigaba, ella castigaba más duro. Pero decían: ay, si lo coge su papá. Es lo que está queriendo decir David aquí. David está diciendo aquí: Señor, tu mano fuerte está sobre mí. Y por eso estos primeros dos versículos, David está mostrándonos que el castigo de Dios por sus hijos, el castigo de Dios a sus hijos, puede llegar a ser muy severo. El castigo puede ser blando, moderado, pero también puede llegar a ser muy severo. Y es necesario que nosotros conozcamos esta faceta del amor paternal de Dios, que podemos provocar mucho su enojo y Él puede castigarnos muy severamente. En el texto, sobre todo en su primera mitad, David muestra 4 formas de dolor que Dios está poniendo sobre él. Dios está infligiendo sobre David 4 formas de dolor que son muy fuertes, que David los está experimentando en este momento como casi que insoportables, y por eso en los versos 1 y 2 está clamando: Señor, por favor, no me castigues con tu ira, ni con el enojo con que tú castigas al inconverso. Señor, suaviza mi castigo. Los 4 tipos de dolor que David está experimentando son, en primer lugar, dolor en el cuerpo. Vean conmigo una serie de versículos, también van a aparecer en la pantalla.
que muestran el intenso dolor que el castigo de Dios a su Hijo amado está produciendo en el cuerpo. Vean conmigo una seguidilla de versículos que hablan sobre el dolor en el cuerpo. Verso 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Reflexionen, nada hay sano en mi carne. O sea, David tenía una enfermedad en el cuerpo muy severa. Verso 5. Hieden y supuran mis llagas. Piensen en eso, trate de reconstruir la imagen de David. ¿Cómo estaba él en ese momento? Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Verso 6a. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Esta enfermedad era tan severa que cuando David se paraba, quedaba así como ñangotado, decía mi mamá. Así, encorvado. Versículo 7. Porque mis lomos están llenos de ardor. Hermanos, mis lomos están llenos de ardor. Piensen en la enfermedad. Una llaga por todo el cuerpo, con heridas que supuran, que si se levanta y tiene que estar encorvado y tiene un dolor terrible. ¡Ay, qué dolor! Un dolor terrible. Versículo 7. Porque mis lomos están llenos de ardor. Y miren la segunda línea del 7. Y nada hay sano en mi carne. Verso 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Es como si me hubieran cogido a garrote. Es como el coronavirus, cuando le da a uno el coronavirus. Ese coronavirus lo deja a uno como, le duele a uno hasta pensar. Cuando a mí me dio coronavirus, mover los ojos me daba dolor de cabeza. Versículo 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor. Y miren la segunda parte. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. O sea que ya tenía visión borrosa y es como si se estuviera muriendo. O sea, el dolor en el cuerpo que este castigo produjo en David fue muy severo, hermanos. Segundo dolor, el dolor en el alma. David no solamente tenía dolor en el cuerpo, sino dolor en el alma. Vean conmigo una seguidilla de versículos sobre dolor en el alma. Verso 4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Es como si tuviera un peso enorme sobre la cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Esto es la culpa, la culpa. La culpa es algo insoportable. Verso 6b. Estoy encorvado, estoy humillado, ya lo dijimos. Ando enlutado todo el día. Estoy tan afligido como si se me hubiera muerto un ser querido. Verso 8b. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Mi corazón está totalmente conmovido. Verso 9b. Y mi suspiro no te es oculto. Verso 10a. Mi corazón está acongojado. Número 1, dolor en el cuerpo. Ya pudieron ver lo severo que fue ese dolor en el cuerpo. Número 2, dolor en el alma, un dolor muy fuerte en el alma. Número 3, dolor por la familia. Dolor por la familia. Versículo 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Era una enfermedad pestilencial que le producía asco de mí a mis familiares. Dolor por la familia. O puede ser también que la familia desaprobaba lo que David había hecho y por eso se alejaban también de él. Dolor, cuarto tipo de dolor, dolor por causa del reino de Dios. Dolor por causa del reino de Dios, porque lo que yo hice hizo daño al reino de Dios. Verso 12. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día, y esto lo hacen por lo malo que yo hice. Lo malo que yo hice provocó que estas personas hablaran iniquidades por mi culpa. Verso 13 y 14. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. No digo nada, no puedo decir nada, porque yo soy culpable, no tengo defensa. Yo hice que estos hombres hablaran iniquidades y maldades. Yo soy culpable. Yo causé
este gran daño en el reino de Dios. Versículo 19 y 20. Porque mis enemigos están vivos y fuertes. Cuando nosotros pecamos, nuestros enemigos se fortalecen. Y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, los que pagan mal por bien. Me son contrarios por seguir yo lo bueno. Ellos, los enemigos, comenzaron a ser enemigos cuando David decidió seguir lo bueno. Cuando cayó en pecado, los enemigos comenzaron a hablar iniquidades y a hablar maldad. Se aumentó la maldad de ellos a causa del pecado de David. Pero David aquí muestra algo muy bueno, y es que a pesar de haber pecado, él continúa con la firme determinación de seguir haciendo lo bueno. Esta primera escena es la descripción de la severidad del castigo del Padre Dios a su Hijo amado. Es el primer elemento que hay en el Salmo. ¿Cuán severo puede llegar a ser el castigo de nuestro Dios para los que Él ama? Pero en medio de ese castigo, Dios continúa siendo fiel, y a pesar de la severidad del castigo paternal de Dios, el Hijo de Dios siempre debe estar seguro de recibir su misericordia y de ser salvado de las consecuencias de su pecado, porque Dios es fiel. Aún habiendo yo sido el culpable de las cosas malas que me están sucediendo, como hijo de Dios, debo esperar que Dios me libre y me saque de las cosas malas, aún de las cosas malas que mi pecado causó. Y ese es el segundo elemento del Salmo: la fidelidad de Dios Padre al castigar a sus hijos. David sabe de esa fidelidad y comienza a expresarla en el verso 9. Se consuela a sí mismo sabiendo que Dios sabe que en lo profundo de su corazón Él no quiere pecar, y que sus pensamientos son santos, y que sus deseos más íntimos son su gloria y su reino. David sabe que Dios sabe que Él es su hijo, y eso lo consuela. Verso 9 dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Señor, tú sabes que yo no deseo pecar, y mi suspiro no te es oculto. Señor, tú sabes que yo hubiera querido que esto no sucediera. Tú sabes que yo quiero es tu gloria. Tú sabes que yo quiero es tu reino. Tú sabes que yo quiero es verte reír, sonreír, gozarte. Tú sabes que mi alegría es tu gloria, Señor. Tú lo sabes. Y David se consuela, a pesar de que está siendo castigado, está en esa situación tan terrible. Pero David hace una cosa muy, muy buena que debemos hacer nosotros siempre que caigamos en pecado, hermanos. Cuando la mayoría de los cristianos caemos en pecado, nosotros hacemos algo muy malo, y es que nos alejamos de Dios. Hermanos, cuando nosotros caemos en pecado, tenemos que acercarnos más a Dios. Acercarnos más a Dios. David lo que está haciendo aquí es acercarse al Señor. Lo hace en oración. Señor, mi castigo es muy fuerte, ten compasión, disminuye mi castigo. Pero Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo te amo, que yo no quiero pecar, que yo quiero tu reino y tu gloria. Y eso lo consuela. Y ese consuelo comienza a aumentar su fe y le da la seguridad de que Dios lo va a sacar de las consecuencias de su pecado. Verso 15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. Noten esa seguridad que David tiene. Dice, en ti. Oigan, pero es que presten atención. David es culpable de pecado, cometió pecado. Las consecuencias que está viviendo son justas, son el justo castigo del pecado que él cometió. Pero aún así, él está convencido de que Dios le responderá, porque es que Dios no abandona a su hijo cuando él ha pecado. Ustedes tienen que entender eso. Dios no abandona a su hijo cuando ha pecado. Y David aquí dice: yo estoy seguro, Jehová, que como yo he esperado en ti. ¿He esperado en qué? He esperado en tu perdón.
Yo estoy seguro de que tú me vas a perdonar. He esperado ¿en qué? En tu misericordia. Yo estoy seguro de que me darás de nuevo tu misericordia, porque tu misericordia para mí es eterna, pues yo soy tu hijo. Tu misericordia vendrá, yo sé que vendrá, la he esperado y por tanto sé que responderás, Jehová Dios mío. ¿Y por qué está tan seguro David? Porque Dios es fiel a su pacto. David está orando a Jehová en términos del antiguo pacto. Vean conmigo Deuteronomio 30, versículos del 1 al 3. Deuteronomio 30, versículos del 1 al 3. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Por eso David estaba tan seguro de que su misericordia vendría sobre él, porque Dios es fiel a su pacto, y por eso es que usa el nombre de pacto Jehová. Y por tal razón David se apresura a confesar su pecado. Verso 18. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Todo ese castigo, todo ese dolor en el cuerpo, todo ese dolor en el alma, todo ese dolor por la familia, todo ese dolor por el reino de Dios, el Padre amoroso lo produjo para llevar a su Hijo al arrepentimiento. El arrepentimiento trae inmediatamente la confesión. Por eso David dice aquí: confesaré mi pecado, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Un dolor que lleva verdaderamente al arrepentimiento. La pregunta que hay que hacer en este punto del mensaje es: ¿cómo confesaban sus pecados los hombres del antiguo pacto? Los hombres del antiguo pacto confesaban sus pecados poniendo las manos sobre un animal que luego degollaban, y la sangre la entregaban al sacerdote para que el sacerdote la vertiera sobre el altar de bronce. Así que la confesión de pecado en el Antiguo Testamento siempre la tenemos que ver asociada con la imposición de manos, que es la transferencia del pecado a la víctima, y el derramamiento de la sangre, que es la expiación. Para que pudiera haber perdón para el pecador, tenía que haber expiación, tenía que haber derramamiento de sangre, y de esa manera Dios daba el perdón, y de esa manera David podía esperar que su Padre Dios le levantara el castigo. Y por eso los versos 21 y 22 termina suplicando que pronto le sea levantado el castigo. Verso 21: no me desampares, oh Jehová. Es la sensación que puede tener un hombre que está siendo castigado por Dios, pero en realidad Dios no lo está desamparando. Al contrario, cuando Él te está castigando, está más cerca de ti que nunca. Dios mío, no te alejes de mí. Sin embargo, esa es la sensación que el pecador, el creyente castigado tiene. 22, apresúrate a ayudarme. Es decir, Señor, quita de sobre mí este dolor del cuerpo, este dolor del alma, este dolor por familia, este dolor por el reino. Y termina con estas palabras: oh Señor, mi salvación. Hermanos, nosotros hemos aprendido aquí que Dios es nuestra salvación cuando los malos nos están persiguiendo. Eso ya lo tenemos claro. Pero aquí Dios es nuestra salvación de las consecuencias de nuestros propios pecados. Oh Dios, mi salvación. Oh Señor, mi salvación. Mi salvación. Dios me salva de las consecuencias de mis propios pecados. Me salva de toda consecuencia que pueda traer mi pecado, aunque algunas veces algunas de esas consecuencias quedan
y Dios las usa para continuar santificando al creyente, la mayoría de las veces Dios quita el castigo y la situación compleja de enfermedad física, de dolor en el alma, de problema familiar y de problema por el reino, Dios la quita la mayoría de las veces. El Salmo no nos cuenta el final, el Salmo no nos dice qué pasó, pero podemos estar seguros por todo lo que hemos aprendido en el libro de los Salmos, que en este episodio David también tuvo un buen final, porque ya sabemos que la promesa de Dios es que Él en toda circunstancia nos dará un buen final. Aquí tenemos entonces los dos aspectos cruciales del Salmo. Número uno, la severidad de Dios Padre al castigar a su Hijo. Número dos, la fidelidad de Dios Padre al castigar a su Hijo. La pregunta que sigue es: ¿dónde está Cristo en el Salmo 38? Y la respuesta es muy fácil. Ya vimos que cuando el creyente del Antiguo Testamento confesaba su pecado, lo hacía poniendo las manos sobre la cabeza de un animal. Ese animal, que luego era degollado y su sangre vertida, es un tipo de Cristo. Así que Cristo está en el momento en que el pecador confiesa sus pecados, impone las manos sobre el animal es degollado y la sangre, la expiación, le otorga el perdón. Sin Cristo, sin el derramamiento de sangre, sin la expiación, no hay perdón de pecados para nadie. Y ese perdón de pecados es el primer paso para que todas las consecuencias, el castigo y todas sus consecuencias sean quitados. Primero el perdón y luego se quita el castigo. Primero la reconciliación con Dios el Padre y luego se quita el castigo y todas las consecuencias del pecado. Pero Cristo también se ve en el Salmo en los versos 13 y 14. Otra vez los versos 13 y 14 dice: mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. David dice esto cuando en el versículo anterior dice que los impíos hablaban iniquidades contra él. Asimismo, el apóstol Pedro nos dice que cuando hablaban maldades y atacaban al Señor Jesús, él era mudo. Así como David dijo aquí que David era mudo, así también vemos que el Señor Jesús estuvo mudo cuando sus agresores lo atacaban con palabras blasfemas, como vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Realmente ese mudo del Salmo 38, versos 13 y 14, verdaderamente es el Señor Jesús. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que el Señor Jesús está en la expiación necesaria para el perdón de los pecados después de la confesión, y está en el silencio, en la mudez que tuvo el salmista cuando fue atacado con grandes calumnias y bocas malvadas que hablaban contra él. Eso nos habla de Jesús cuando fue calumniado y vituperado, enmudeció, no abrió su boca. ¿Cómo aplicamos este salmo a nuestras vidas? La enseñanza de este salmo es muy obvia. Lo primero es, debemos ver, hermanos, que el amor de nuestro Padre Dios lo puede llevar a castigarnos muy severamente, muy severamente. David conoció en varias ocasiones la severidad del castigo del amor paternal de Dios. En este salmo, él la conoció. Pero si miramos el resto, otros castigos que Dios le puso a David fueron muy fuertes. Cuando David pecó con Betsabé, Dios lo castigó, uno, con la muerte del niño que concibió Betsabé, el fruto del adulterio. Luego fue violada su hija Tamar. Luego su hijo Amnón fue asesinado por Absalón
y finalmente sus generales mataron a su hijo Absalón. La vara, el castigo del Padre Dios puede ser muy, muy fuerte. Cuando David fue confrontado por Natán por el pecado de Betsabé, David se llenó de ira y dijo que ese hombre debía pagar con la vida y debía restituir lo malo que hizo. Bueno, Dios le cobró 4 veces el pecado que él cometió. 4 veces. David fue castigado muy severamente con la vara del Padre Dios. El niño murió, su hija fue violada, Amnón murió en manos de su medio hermano y Absalón murió después de una rebelión en manos de sus generales. David conoció la severidad de la vara del Padre amoroso. Hermanos, Dios nos ama y Dios nos ha tratado con un amor muy grande. Dios nos ha tratado con un amor muy, muy grande. Pero hermanos, la mano de nuestro Padre es fuerte. Es mejor no pecar. Es mejor no pecar, es mejor velar y orar para que no entremos en tentación, porque la mano de nuestro Padre Dios, hermanos, es fuerte. Es fuerte. No provoquemos el enojo de nuestro Padre Dios. Aborrezcamos el pecado, alejémonos de todo pecado, velemos y oremos incesantemente por no caer en ningún pecado, porque hermanos, la mano de nuestro Padre Dios, la mano de nuestro papá, como comparándolo con el Padre terrenal, es fuerte. Así como decíamos en la casa, ay del que coge la mano del papá, así debemos pensar que nuestro Padre Dios nos puede castigar con mucha severidad. No juegues con el pecado, no coquetees con el pecado, huye de la tentación, conviértete en un experto en huir de la tentación. No sigas coqueteando con borracheras, no sigas coqueteando con pornografía, no sigas diciendo mentiras. No tienes que decir mentiras. El Espíritu de verdad está en ti. Dios es verdad, no tienes que decir mentiras. Di la verdad. No provoques la mano de tu Padre Dios, porque su castigo puede ser muy fuerte. Hermanos, el Salmo 38 está en el Salterio para que cuando lo cantemos tengamos temor de nuestro Padre Dios. Él nos ama, nunca nos abandonará, siempre nos ha tratado con ternura y con amor. Cada bocado de comida que entro a mi boca lo agradezco con todo mi corazón. Cada día sano y feliz en esta vida lo agradezco con todo mi corazón. Pero tengo que tener temor de que mi Padre Dios descargue su mano sobre mí. Hermanos, temamos a nuestro Dios. La santidad se perfecciona no en el amor de Dios, sino en el temor de Dios. Número 1, crezcamos en el temor de Dios. Número 2, si has pecado, apresúrate a arrepentirte. Si has pecado, confiesa tu pecado, ve a la cruz y recibe un perdón perfecto. Quizás nuestro Padre no te castigue, así Él ha hecho muchas veces. Una aplicación necesaria: padres, es necesario que vosotros castiguéis a vuestros hijos con amor. El castigo físico es necesario. Las leyes de nuestra nación que prohíben el castigo físico debemos desobedecerlas. Entendemos a los senadores y representantes de nuestra nación que quieren librar a niños de padres maltratadores,
pero es que tú y yo no somos padres maltratadores. Nosotros castigamos a nuestros hijos con amor. Castiga a tus hijos con amor, no con ira. Este salmo te lo dice, no con ira, castígalo con amor. Y si alguno está aquí sin Cristo, si alguno no ha entregado su vida a Cristo, amigo querido, si la mano del Señor es dura con sus hijos, ¿cómo será contra sus enemigos? Ten temor del Dios Todopoderoso, que Él ponga su mano sobre ti, te aplastará, te destruirá, será algo horrendo e insoportable, pero por toda la eternidad. Teme a Dios y ven a Cristo. En Cristo hay perdón. En la cruz Dios se transforma de tu enemigo en tu amante Padre Celestial que te castiga. Oremos. Señor, gracias por mostrarte. Gracias por hacerte presente. Gracias porque al leer tu palabra y explicar tu palabra a un pecador como yo, tu gloria es vista, tu resplandor se hace presente y tus hijos te temen, tus hijos se inclinan ante ti y te dicen, Abba, Padre. Tus hijos te aman y te temen. Oh Señor, perfecciona nuestra santidad en tu temor. Si alguno de nosotros aquí ha pecado y aún está impenitente sin confesar su pecado, trae convicción de pecado y trae perdón perfecto y consuélalo y bendícelo con el amor del Padre Dios. Y si estamos viviendo las consecuencias de haber pecado, oh Padre bueno, a aquel que está viviendo las consecuencias de haber pecado, envíale tu misericordia y sácalo de esa situación. Te lo suplico. Y si alguno no conoce a Cristo, dale el conocimiento de la cruz para que sea librado del poder del juez del universo y se convierta en hijo del amante Padre castigador de sus hijos, que es el Altísimo Dios. Gracias por mostrarte, gracias por revelarte en este momento de adoración, gracias por hablar a tu pueblo. Tu Espíritu imparte gracia a tu pueblo. Tú nos amas, Padre. Nosotros te amamos, Padre Dios. Gracias por mostrarte. Gracias por tu reflejo de gloria. Gracias por visitarnos en esta noche. Ahora vamos a cantar con alegría al amante Padre Dios de su amor y sus misericordias. En el nombre de Cristo. Amén.